Esta es una serie de videos, por lo cual te recomiendo que empieces por el primero, link en la descripción. Los muchachos de Nankatsu se preparan para su próximo enfrentamiento contra la poderosa escuela Jutetsu, el cual posiblemente tendrá lugar en el próximo campeonato regional, para decidir quién irá a las nacionales ese año. Es importante tener en cuenta que la historia de este manga transcurre en principio en la región de Shizuoka, Japón, obviamente, por lo que cada año, en cada prefectura, se llevan a cabo los distintos torneos, donde no solo se corona campeón a un equipo, sino que además se decide qué escuadra representará a su prefectura en el campeonato juvenil nacional, para finalmente determinar quién es el mejor de todo Japón. Con Tsubasa y Misaki, el Nankatsu se ilusiona con derrotar a Jutetsu en los regionales y ganarse así un lugar en el campeonato nacional. Sin embargo, en ese momento aparece Ishizaki, quien debido a su lesión no estaba tomando parte de los entrenamientos, y le dice a sus compañeros que vencer a Jutetsu este año va a ser imposible. Antes de que sus compañeros lo manden a la mierda por negativo, el capitán se explica diciendo que este año la ciudad de Nankatsu va a ser una selección integrada por los mejores jugadores de las escuelas vecinas, con el fin de formar un solo equipo que represente a dicha ciudad en el próximo campeonato regional de Shizuoka. Hasta ahora, equipos como Jutetsu, Nishigaoka, Yamauchi y el mismo Nankatsu habían competido cada uno por su cuenta en dicha competencia, en donde el año pasado el vencedor indiscutido había sido la Jutetsu, liderada por Genso Wakabayashi, quienes no solo lograron ganar el campeonato regional, sino también el campeonato nacional juvenil. Con estas últimas novedades, las expectativas de todo el equipo suben todavía más, ya que ahora todos sueñan con ganarse un lugar en la selección de la ciudad, cuyas pruebas estarían dando inicio en tan solo unos pocos días. Por lo que no hay tiempo que perder y todos se ponen a entrenar. Mientras tanto, Genso también entrena arduamente en su mansión, bajo la atenta mirada del entrenador Mikami, quien le dice que se tome un momento para descansar, ya que sobreexigirse sería contraproducente. En eso llega la mucama y le dice al joven arquero que acaba de llegar su revista de fútbol por correo. Este se pone a hojearla y de repente se topa con un artículo que habla sobre el retiro oficial de Roberto Hongo, algo que el personaje ya había dejado implícito un par de capítulos atrás, tras recibir el parte médico en donde se le indicaba que de seguir jugando fútbol podría quedar ciego permanentemente si es que volvía a recibir otro golpe en la cabeza. Tras enterarse de esto, Genso sale corriendo e irrumpe en el campo de entrenamiento del Nankatsu preguntando directamente por el paradero de Roberto Hongo. Esta escena siempre me pareció un toque bizarra y en lo personal creo que hasta carece un poco de sentido, ya que hasta el momento los personajes prácticamente no habían interactuado el uno con el otro, por lo que más allá de sentir alguna especie de curiosidad, entre comillas, por tener a un jugador de fútbol profesional relativamente cerca, a Genso no debería importarle demasiado. Ni siquiera juega en la misma posición como para decir que le guardaba cierta admiración o respeto. Por lo que vuelvo a lo mismo, más allá de conocerlo de nombre, no hay un motivo verdaderamente genuino que justifique el hecho de que se lo haya tomado tan personal como para salir corriendo de forma desesperada. Entiendo que todo el asunto de la revista probablemente haya sido un recurso que el autor utilizó para que eventualmente la noticia le llegue a su asa. Solo que se podría haber ahorrado el melodrama de «Oh por Dios Roberto, ¿dónde está Roberto?». Pero bueno, sigamos. Genso le pregunta a los de Nankatsu si sabían lo del problema en los ojos del centro delantero, a lo que en principio los jugadores se muestran bastante escépticos, ya que Roberto juega con ellos todos los días. Tsubasa no aguanta la incertidumbre y sale corriendo rumbo a su casa para preguntarle al mismo Roberto si esto es cierto o no. El resto rápidamente lo sigue, incluyendo a Genso, quien claramente hoy tiene un día bastante al pedo. A todo esto, en la casa de los Ozora, Roberto le comenta a la familia sus planes de regresar a su Brasil querido, a lo que el padre, quien se muestra algo preocupado, le pregunta qué es lo que piensa hacer una vez que esté ahí. Roberto le responde diciendo que se quede tranquilo, que no piensa volver a cometer el mismo error. Esto llama la atención de la madre, que enseguida pregunta a qué error se refiere. Entonces Roberto,
como quien no quiere la cosa, le dice que cuando se enteró de que ya no iba a poder seguir jugando fútbol, cayó en un pozo depresivo que lo llevó a volverse alcohólico y eventualmente a intentar suicidarse, pero que ahora ya estaba bien, por lo que no había nada de qué preocuparse. Entonces, habiendo roto el hielo con esto, le pide a los padres que lo dejen llevarse a Tsubasa a Brasil, para de esta forma explotar al pibe y vivir de él. Convertirlo en un jugador profesional y ser su mentor. En ese momento, Tsubasa, a quien vemos llegar junto al resto en este panel que logra capturar la tensión de la escena de manera brillante, escucha esto último y manifiesta sus deseos de ir a Brasil. No obstante, Roberto después le termina diciendo que solo lo llevará si el pibe logra salir vencedor en el Campeonato Nacional Juvenil, promesa que pasaría a convertirse en la motivación principal del 10 de Nankatsu durante el resto del arco, y que además es en este punto en donde el personaje comenzaría a proyectar su meta de convertirse en un jugador pro, ya que las bases para lograr esto las comienza a construir justamente con la idea de poder ir a dicho país, el cual es considerado como el reino del fútbol. Finalmente llega el día de las pruebas, las cuales consisten en pequeños partidos de 5 minutos, donde cada jugador deberá utilizar esa breve cantidad de tiempo para demostrar sus habilidades. El hecho de hacer estas pruebas puede que carezca de sentido si tenemos en cuenta que desarmar y modificar un equipo que el año anterior había salido campeón para pasar a meterle jugadores nuevos podría generar resultados contraproducentes, algo que dejan implícito estos dos jueces, cuando señalan que, como era de esperarse, toda la atención está puesta en los jugadores de Jutetsu, dando a entender que organizar dichas pruebas fue una pérdida de tiempo. Sin embargo, el entrenador Shiroyama Tadashi, quien va a ser justamente la persona encargada de dirigir esta selección, no está de acuerdo con esto, ya que asegura que en el resto de los equipos deben existir jugadores con la misma habilidad de los de Jutetsu o incluso superior. Como era de esperarse, Tsubasa y Misaki pasan estas pruebas sin problemas, así como también las principales figuras de Jutetsu. A esto se le suman otros jugadores como Urabe y Kishida, de las escuelas Nishigaoka y Yamabuki respectivamente, y el capitán de Nankatsu, Ryo Ishizaki, quien aparentemente ya está del todo recuperado de su lesión. De esta manera quedan preseleccionados 30 pibes, de los cuales solo 15 pasarán a integrar el equipo definitivo. Como dicha selección aún no está terminada, de momento no vamos a hablar sobre cada jugador seleccionado, sino que lo vamos a dejar para más adelante. A todo esto, los padres de Tsubasa parecen estar de acuerdo con que el pibe se vaya a Brasil con Roberto, alegando que los padres no deben interferir en los sueños de sus hijos. Palabras dignas de admirar, realmente, si no fuese porque en este caso estamos hablando de dejarle el cuidado de tu hijo a un flaco que viene de la otra punta del mundo y que del cual, más allá de saber que fue jugador de fútbol, de su vida personal no sabes una mierda, salvo que tiene problemas de depresión y posiblemente de bebida, según lo que pudimos ver hasta acá, y que por si esto fuera poco, hasta hace nada intentó matarse. Pero bueno, tal vez esté exagerando y solo sean pequeños detalles que no tienen por qué afectar la crianza de tu hijo de 11 años. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento de Nankatsu, los jugadores de relleno, que no fueron seleccionados porque son unos petes de mierda que nunca van a llegar a nada, es duro pero es la verdad, le dicen a Tsubasa, Misaki e Ishizaki que a partir de ahora se van a encargar de ayudarlos con el entrenamiento, para asegurarse de que puedan ocupar un lugar dentro de los 15 seleccionados. Los pibes en general se muestran bastante confiados, ya que con Tsubasa en el equipo no hay forma de que no consigan el título de campeones nacionales. Sin embargo, Misaki, que estuvo jugando para varios equipos en distintas partes del país debido al trabajo de su padre, le dice que no va a ser tan fácil, ya que fuera de Shizuoka existen equipos extremadamente fuertes, siendo el más peligroso de todos el Meiwa FC, de la prefectura de Saitama, escuadra que entre sus filas cuenta con un jugador quien, según las palabras del propio Misaki, es tan habilidoso como Tsubasa. La escena cambia repentinamente y nos traslada a la región de Saitama, en donde precisamente el Meiwa está teniendo un partido de práctica contra un equipo llamado Uchieda, o Ishida, siendo el encuentro dominado por los primeros con un cómodo 4-0. La defensa de Uchida se lanza desesperadamente contra el atacante rival, pero son mandados a volar como si nada. Un último jugador se barre para intentar bloquear el disparo, pero el jugador de Meiwa ni se inmuta y conecta un disparo
que se clava violentamente en el arco rival. Este pibe en cuestión resulta ser Kojiro Hyuga, el jugador del que hablaba Misaki hace unos momentos. Me gusta mucho cómo se nota el hecho de que Takahashi claramente se fue decidiendo por el diseño del personaje sobre la marcha, ya que a primera vista parece un Tsubasa, pero más rudo y agresivo, mientras que por momentos se ve como Taro Misaki. Personalmente me alegra que el autor haya decidido cambiarlo, ya que el diseño de Hyuga no solo se ve bastante canchero, sino que además en la serie ya tenemos varios personajes con el peinado de Misaki, y hubiese sido un quilombo distinguirlos, sobre todo en la selección. A todo esto, varios jugadores de Uchida quedan bastante hechos concha, por lo que varios le recriminan a Hyuga su forma tan violenta de jugar al fútbol. Sin embargo, este les dice que cierren el orto y que si no les gusta, que no jueguen. Finalmente, el capitán de Uchida decide cancelar el partido, diciendo que faltando tan poco para que comiencen los regionales, no se pueden arriesgar a que se lesionen más jugadores. Los mismos jugadores de Meiwa ven que su capitán es un sacado de mierda y le dicen que trate de bajar un cambio, pero Hyuga de nuevo les dice que cierren el orto y que como no están de acuerdo con su estilo de fútbol, ahora también van a tener que jugar el torneo regional sin él y conseguir la clasificación a los nacionales por sí mismos. En esos momentos, Yutetsu estaba llevando a cabo su propio partido amistoso, en esta oportunidad contra la escuela Matsukawa. Los campeones nacionales rápidamente se adelantan marcando 3 goles apenas comenzado el encuentro, por lo que el entrenador rival le dice a sus jugadores que por lo menos traten de terminar el partido con una diferencia menor a 10 goles. No hay mucho para decir de este equipo realmente, salvo tal vez que el entrenador debe ser un fracaso como ser humano, teniendo en cuenta las indicaciones tan pedorras y derrotistas que le da a sus jugadores. Ya casi sobre el final del partido, con un marcador de 8-0 a favor de Yutetsu, Matsukawa aprovecha una oportunidad para centrar el balón al área enemiga, con la esperanza de que alguno de estos pibes se ilumine y meta un gol, aunque sea de pedo. Pero mal que les pese, el cuero es interceptado por Wakabayashi, el Super Great Goalkeeper, quien da un gran salto y atrapa el esférico con autoridad. Lamentablemente, al momento de caer, Genso pierde levemente el equilibrio y uno de los jugadores de Matsukawa termina aterrizando sobre su pierna. Si bien parece una boludez, esto va a tener serias repercusiones en lo que resta de este primer arco del manga. Después de eso pasamos a un entrenamiento de los 30 preseleccionados, en donde se disputará un encuentro entre Yutetsu y un combinado de jugadores de las escuelas restantes, como por ejemplo Tsubasa de Nankatsu, Urabe de Nishigaoka y Kishida de Yamauchi. Esto le serviría al entrenador Hiroyama para finalmente determinar quiénes van a ser los 15 jugadores que conformarían la selección de la ciudad de Nankatsu. Los de Yutetsu y Nankatsu se muestran especialmente motivados ante esta perspectiva, ya que esto les serviría para romper con el empate del partido disputado en el Festival Deportivo, visto en el tomo 2. Sin embargo, con apenas unos pocos minutos de haber comenzado el encuentro, una voz misteriosa llama la atención de Genso. El arquero se voltea y ve una figura sentada sobre el poste. Se trata de Kojiro Hyuga, quien había viajado desde Saitama con el único fin de probar las habilidades del supuesto mejor arquero de Japón. Kojiro desafía a Genso y rápidamente irrumpe en el campo de juego, corriendo hasta la otra punta en donde se encontraba Kisugi, a punto de disparar. El recién llegado le roba la pelota como si nada y comienza una nueva carrera, esta vez hacia el arco de Genso. Los jugadores de las otras escuelas no intervienen en esto, por lo que es una confrontación directa entre Hyuga y el equipo de Yutetsu. Algo similar a lo que vimos en el segundo capítulo del tomo 1, con la diferencia de que esta vez no se trata del equipo de reserva, sino del titular. Detalle interesante que le sirve al lector para tener una idea de las habilidades del personaje, si lo compara con Tsubasa. El jugador de Saitama avanza a toda marcha, llevándose puesto a todo el equipo contrario. Genso le dice a Takasugi que intente frenarlo, ya que con su contextura física seguramente no le va a poder ganar en fuerza. Y seguramente tenía razón. Sin embargo, esta confrontación no se llega a dar, ya que Kojiro le mete un pelotazo en el estómago, dejando la enorme defensa doblado de dolor y sin aire. Algunos jugadores de Yutetsu protestan ante semejante comportamiento antideportivo, a lo que Hyuga les dice, una vez más, que cierren el orto, ya que su fútbol es bien de macho y no blando como el de ellos.
Habiéndose librado de la defensa, el delantero se prepara para disparar. Tsubasa, quien se encontraba mirando la escena, le dice a Wakabayashi que detenga el tiro, pero el portero ni siquiera puede moverse y el balón termina clavándose a un costado de la red. Hyuga se le caga de risa en la cara, burlándose de cómo es posible que lo llamen portero estrella cuando ni siquiera pudo reaccionar a su disparo. Tsubasa decide intervenir, pero Misaki lo detiene, diciéndole que lo mejor va a ser no mostrarle sus habilidades ahora. El delantero del Meiwa reconoce a Misaki entre los jugadores, por lo que le dice a su ex compañero que le vaya avisando al resto que este año el Meiwa saldrá vencedor en el Campeonato Nacional Juvenil. Después de eso vemos que Genso se retira del campo sin decir una palabra. Lo que nunca me terminó de cerrar acá es que si realmente el Meiwa es un equipo tan reconocido, como Misaki le dice al resto de Nankatsu, y Hyuga es un jugador tan destacable, ¿cómo puede ser que nadie lo reconozca? Wakabayashi claramente era la primera vez que lo veía, ya que le pregunta quién es, o sea que hasta el momento ni lo junaba. Si el equipo es tan bueno, ¿cómo es posible que el Yutetsu y el Meiwa no se hayan cruzado en la edición anterior del Campeonato Nacional? ¿O es que este último no fue capaz de clasificarse? ¿O lo hizo pero no llegó tan lejos como para poder enfrentarse a Yutetsu? O tal vez Hyuga, por alguna razón, no pudo ser capaz de jugar en las ediciones pasadas y por eso su equipo terminó siendo eliminado en una fase muy temprana de dicha competencia, si es que incluso logró clasificar, ¿no? Me parece raro que a esta altura Takahashi no lo haya explicado, ya que el autor a lo largo de la serie nos demostró que no escatima a la hora de recurrir a flashback, ya sea para llenar algunos huecos argumentales o para expandir un poco más la historia. Pero bueno, de momento ya tuvimos una muestra del poderío de este personaje, quien servirá como antagonista principal de esta primera parte del manga, en donde si bien no vimos un choque directo con el protagonista, por ahora, sí fuimos testigos de cómo fue capaz de someter a todo el equipo que el año anterior había ganado el campeonato nacional, incluyendo a su capitán, lo cual no es poca cosa. Más tarde, de regreso a sus casas, el trío de Nankatsu ve salir a Genso de una clínica, por lo que Ishizaki deduce que fue a causa de una lesión que el arquero no fue capaz de moverse durante su duelo con Hyuga. Sin embargo, el capitán de Yutetsu les dice que aún estando en óptimas condiciones, no está seguro de haber podido detener el tiro, debido a la potencia del mismo, por lo que no quiere poner su lesión como excusa y en lugar de eso promete tomar revancha durante el próximo Campeonato Nacional Juvenil. Finalmente los 15 jugadores para representar a la ciudad de Nankatsu son seleccionados, sí, así de una. Nunca nos muestran cómo se termina de cerrar el proceso de selección, lo cual es medio una cagada, ya que si bien entendemos que jugadores como Tsubasa, Misaki y Wakabayashi iban a ser seleccionados de una, era una muy buena oportunidad para saber un poco más sobre el trasfondo de los otros personajes. Pero bueno, es lo que hay, mal que nos pese. Por parte de la escuela Nankatsu quedan seleccionados Tsubasa Ozora, obviamente, Taro Misaki y Ryo Ishizaki. Del Yutetsu queda Genso Wakabayashi, quien además será el capitán de este equipo, Mamoru Izawa, Hajime Taki, Teppei Kisugi y Shingo Takasugi. Y podríamos decir que por parte de Yutetsu, estos son todos los seleccionados. Sin embargo, recientemente se confirmó que Yuzo Morisaki, el arquero suplente, también proviene de esta escuela. Si bien durante mucho tiempo mucha gente pensó que este personaje venía de la escuela Mizukoshi, esto jamás fue confirmado. Además, cuando Yutetsu juega contra este equipo en el tomo 1 y termina ganando por 7-0, nunca llegamos a ver a dicho personaje, por lo que no existe una prueba sólida que verdaderamente sirva para respaldar esta teoría. En cambio, en abril de este año, en la nueva revista exclusiva de Captain Tsubasa, que es donde ahora se publica Rising Sun, junto con los capítulos 104 al 106 de dicho manga, salió la segunda parte de una serie de especiales denominados Captain Tsubasa Memories, de los cuales, en este último titulado El nacimiento del Super Great Goalkeeper, se nos habla un poco más acerca de los orígenes de Genso. Y justamente en esta historia podemos apreciar a Morisaki como un integrante más de Yutetsu. No obstante, en el año 2008 había salido un especial llamado Endless Dream, en donde también podíamos ver a Morisaki jugando para este equipo. Pero como dicho manga presenta algunas inconsistencias con la historia, algunos no lo consideran del todo canon. Habiendo confirmado a los jugadores de Nankatsu y Yutetsu, seguimos con el resto. Por parte de la escuela Nishigaoka,
queda su capitán, Han Yurabe, mientras que de la escuela Yamabuki queda Takeshi Kishida, también capitán. Y por último nos quedan estas dos almas perdidas, cuyas escuelas de origen jamás fueron reveladas: Masao Nakayama y Koji Nishio. Algo interesante para destacar es que ambos jugadores aparecen en la formación de Nishigaoka, cuando nos enfrentamos a dicha escuadra en el primer partido del videojuego para la consola Sega Mega CD, llamado simplemente Captain Tsubasa, de la mano de la gran Tecmo. Sin embargo, esto nunca fue confirmado como canon, y además que los juegos de Tecmo son famosos por tener su propia continuidad, por lo que no nos dice realmente nada. Y con eso estaríamos. Sí, estoy al tanto de que dije 15 jugadores, pero solo mencioné a 13. Esto se debe a que los dos restantes, salvo por 2 o 3 paneles en donde se los ve de fondo, jamás vuelven a aparecer ni son mencionados. Es más, ni nombre tienen. Así que si al autor le chupó un huevo en su momento, ¿por qué carajo nos debería importar a nosotros, no? De esta forma nace el Nankatsu FC, o SC, es lo mismo, ya que en ambos casos significa club de fútbol. Finalmente, el campeonato regional de la prefectura Shizuoka da inicio, y el Nankatsu deberá medir sus fuerzas en la primera ronda con el Fuji. Este torneo utiliza un sistema de eliminación directa, en donde no hay fase de grupos, por lo que si perdés una vez, cagaste. Es por eso que el Fuji pasará a ser recordado como el equipo con la peor suerte del mundo, ya que desde el vamos está condenado a ser carne de cañón, dado que el Nankatsu irremediablemente se lo va a agarchar. A todo esto, el padre de Tsubasa, que se encuentra observando desde las gradas, le dice a su hijo que está al tanto de la promesa que hizo con Roberto acerca de que este último no lo llevaría a Brasil a menos que ganara el campeonato nacional, por lo que le pide hacer una promesa con él también. La misma consiste más o menos en lo mismo, solo que el padre le dice que para tener su permiso de ir a Brasil deberá hacer un hack trick, es decir, marcar 3 goles en un mismo partido. El Nankatsu termina ganando el encuentro por 7-0, por lo que el padre tendría que haber subido la apuesta un poquito más, me parece, ya que meter 3 goles en un partido para Tsubasa claramente es una pelotudez. Pero no importa mucho, ya que luego de que el as de Nankatsu marcara su segundo gol, el padre decide marcharse, alegando que ya sabe que su hijo será capaz de realizar dicha hazaña, por lo que se va hacia lo que él considera su propia pasión, el mar. El torneo continúa y el Nankatsu arrasa con todo equipo que se le cruce, llegando a ganar incluso por 10-0. Posta que a Tsubasa le faltó meter goles con la poronga nomás. Y para colmo lo tienen a Genso del Arco, que a pesar de su lesión, se las arregló para mantener la portería de Nankatsu imbatida. Y de esta forma llegamos a las semifinales del torneo, en donde los 4 mejores de la región se jugarán el pase a los nacionales. Estos equipos son Suda, Shimizu, Nankatsu y Shimada. En la primera semifinal, Shimizu derrota a Tsuda por 5-0, en un partido que nunca se muestra, por lo que el último lugar en la final se lo deberán disputar entre Nankatsu y Shimada. Pero eso es algo que vamos a dejar para la próxima parte de este análisis, ya que además de hablar sobre los últimos partidos y dar cierre a lo que podríamos denominar como el arco de los regionales, hay unos temitas interesantes que me gustaría explorar. Y para que no me termine quedando un video de 40 minutos, mejor lo dejamos acá. Aparte Maki me dijo que no me pasara de los 5 minutos y medio que ya me fui un toque al carajo. Aunque por otro lado, son 2 partidos que me quedan nomás. Los podría analizar ahora. ¿Qué decís, Maki? ¿Me das tu ok?